Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de presentarles la jornada de capacitación denominada La explicación en el proceso formativo. Esto se lleva a cabo por parte del Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú. Esperamos que sea de gran provecho esta instancia de formación y que promueva prácticas transformadoras de enseñanza y aprendizaje. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro rector, el profesor licenciado Luis Herrera. Buenas tardes a todos los integrantes de las diferentes extensiones áulicas que tenemos en el FRAI, tanto de la extensión de Tinogasta como la de Recreo. En esta tarde vamos a ser parte, digamos así, de una capacitación, tal como lo dijo el profesor Matías, de manera tal de que nos ayude, ¿no es cierto?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, apropiándonos de, en este caso, una herramienta fundamental como es la explicación. Permítanme simplemente contarles que esta iniciativa surgió, digamos así, en el marco, por supuesto, ya de los objetivos que tiene el SECUL para el 2022, que es abordar, en definitiva, los aprendizajes transformacionales. Y en el 2021, en base a una encuesta que se les realizó tanto a los docentes como a los alumnos, surgió que en el marco de la pandemia, la herramienta que más valoraron desde el punto de vista didáctico fue, digamos, en este caso, la explicación. Por eso, esta tarde vamos a tener la oportunidad de que la doctora Berna nos, en este caso, nos ilumine, nos acompañe, nos dé las explicaciones correspondientes con respecto a esta herramienta tan importante y valorada por parte de los alumnos. De manera tal de que, bueno, les auguro y deseo que esta tarde sea una tarde, digamos así, fructífera y que ustedes puedan aprovecharlas para poder hacer un proceso más eficiente desde el punto de vista, digamos así, en el acompañamiento que tienen que realizar ustedes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos. De manera tal de que les deseo una muy buena jornada. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a los docentes de la sede Tinogasta y Recreo. Les agradecemos la participación en esta instancia de capacitación. También quiero agradecer la presencia del señor rector del Instituto, Fray Mamerto Esquiú, que nos acompaña, y esperamos que sea de provecho para todos ustedes estos momentitos que vamos a compartir con uno de los temas que han sido seleccionados para esta primera capacitación, que tiene que ver con el tema de la explicación. Esta temática se adopta como consecuencia del interés despertado por docentes y alumnos, pero especialmente porque el SECUL ha adoptado para este año como prioridad el aprendizaje transformacional. Y para el aprendizaje transformacional requerimos de la formación de la temática de los aprendizajes, que se trata de procurar que los alumnos vean la realidad de otra manera y que los docentes también enseñen de otra manera. Esta postura está adoptada por un pensador, Messineau, que lo ha adoptado la UNESCO a este trabajo de este especialista para introducir formatos más actualizados con respecto a la educación y al aprendizaje. Muy bien, doctora. En tal sentido, ¿cuál es el alcance de esta nueva expresión denominada aprendizajes transformacionales? Sí, para muchos docentes es una expresión novedosa, pero ya viene desde hace 2 décadas trabajándose esta expresión de aprendizaje transformacional,
que procura reflexionar y cambiar los marcos de referencia y generar transformaciones de la realidad en las cuales interviene. Considerando estas referencias, nos introduciremos en el tema específico que se refiere a la explicación, es decir, en estos nuevos formatos de aprendizaje, ver cuál es el rol que cumple la explicación y cuáles son las características en este sentido. Por eso esta capacitación está orientada a reflexionar sobre cómo mejorar la explicación como estrategias de aprendizaje. La explicación se relaciona con la capacidad de pensar, de relacionarse o relacionarnos nosotros, los docentes y alumnos, con el mundo, de comprenderlo y de transformarlo. Es una forma básica de enseñanza. Todos los que estamos en este momento compartiendo este espacio, estamos utilizando el recurso de la explicación. Por eso también se la entiende como el establecimiento de relaciones. Puede ser entre los viejos, las viejas metodologías con los nuevos conocimientos, las relaciones entre conceptos, las relaciones entre temas. Lo que tenemos que tener presente es que cuando explicamos, estamos trabajando relaciones. Su importancia se destaca cuando se la entiende como una forma de comprender y transmitir diferentes construcciones. Tener en cuenta que el contenido es el primer eslabón de una cadena de todo el proceso de aprendizaje. Nosotros generalmente utilizamos la explicación para transmitir conocimiento, pero no es solamente para transmitir conocimiento, sino que consideramos que es una tarea más bien de orden relacional. Es fundamental presentar a los alumnos los contenidos que estén bien transmitidos, bien planificados, adaptados al nivel de los alumnos. Debemos también tener en cuenta que cuando exponemos y cuando explicamos no lo hacemos de cualquier manera, sino que es una exigencia ordenarlos y planificarlos de acuerdo a las características de la población estudiantil a la cual nos referimos. Tener en cuenta que la explicación es una forma de establecer relaciones. Vuelvo a insistir en este tema. Caso contrario, es un proceso lineal de la escuela tradicional. Es cuando nosotros antes aplicábamos esta metodología para transmitir la información, pero no teniendo en cuenta las relaciones. Muy bien, doctora. En este sentido, nos interesa a todos los profesores saber si existe una oposición entre el proceso de explicación y el proceso de comprensión, o por el contrario, se complementan ambos procesos. Sí, mire, es muy importante su pregunta porque generalmente la explicación ha sido aplicada con el criterio de transmitir información solamente. En cambio que actualmente, y según esta visión del aprendizaje transformacional, es necesario que a la explicación le agreguemos esta otra categoría, que es la de la comprensión. Hoy no se supone que cuando el docente explica, el alumno comprende. Este es nuestro supuesto en la actualidad. Para ello, cuidar que la explicación en este caso tiene que ser coherente y lógica y adecuada a la capacidad de los destinatarios. Quiere decir que no es cualquier explicación, no es cualquier forma con la cual yo me voy a dirigir a los alumnos. Para algunos docentes puede funcionar el siguiente supuesto.
lo que mejor ayuda al aprendizaje es la explicación. Si nosotros tenemos en cuenta este supuesto, debemos entonces planificar, organizar la exposición. ¿Para qué? Para que sea una exposición coherente, lógica, clara y, como usted lo expresa, profesor, en esta inquietud, sea comprensible. Hay un nivel de comprensión que es necesario que se dé. En realidad debe tenerse presente que la explicación es algo heterogéneo. Incluye información, hábitos, actitudes, valores. No es solamente una transmisión de conocimiento. No obstante, su carácter heterogéneo no debe confundirse con lo que es una opinión, que a veces nos tentamos e introducimos algunos aportes que son perspectivas personales, ni con los tamizarlo con los comentarios, con otras apreciaciones. Debe ser la explicación un mensaje claro, limpio. No debe hacer confundir a los alumnos con lo que nosotros como docentes pensamos, porque estamos perturbando lo que se denomina proceso, la rigurosidad del proceso científico. Es una forma entonces básica para transparentar la transmisión de conocimiento. Como ya lo menciono, está íntimamente ligado con el proceso de transformación. Eso se supone que cuando el docente explica, el alumno tiene que comprender. Y debe ser intención nuestra, la de los docentes, de que sea un proceso de comprensivo, que cuando nosotros les expresamos o le transmitimos información, sea una información de tal manera, con tal claridad, que el alumno se vea gratificado con recibir ese tipo de información. La explicación permite articular otros recursos tales como las definiciones, las descripciones, los ejemplos. Según el espacio curricular que se trate, se debe tener en cuenta la forma de trabajo profesional, el estilo, las buenas prácticas, el vocabulario. Tener en cuenta que nuestra presencia y nuestro mensaje es un punto de referencia para los aprendizajes de los estudiantes. Estas referencias indican que la explicación no es uniforme, si cada docente tiene su forma de explicar, pero también su ordenamiento de la información, y que depende también de las características de los espacios curriculares. Profe, allí una preguntita. ¿La explicación puede también centrarse en lo que se denomina la interdisciplinariedad? La explicación depende del enfoque que le dé al conocimiento el docente. Si el docente tiene una visión muy tradicional, se va a centrar solamente en aspectos puntuales, ¿sí? Y entonces se va a ceñir, digamos, va a mantener esas fronteras de los conocimientos referidos a las disciplinas. En cambio, si el docente es un docente con apertura, un docente flexible, un docente que aspira a que sus estudiantes dominen el conocimiento en relación al campo amplio de conocimiento, si decimos que la explicación es posible que sea una herramienta para la interdisciplinariedad. Es muy importante esto, que el docente sepa articular, sepa relacionar y que tenga flexibilidad para que el estudiante también tenga la oportunidad de intercambiar este conocimiento. Esta referencia también indica que entonces no es uniforme, tampoco es algo que tiene que estar rigurosamente ceñido a un texto. Desde esta perspectiva dinámica y flexible, la organización de la explicación puede centrarse en la interdisciplinariedad, sí, en la complementariedad. Esto debe ser
entre los conocimientos de diversas disciplinas. Sería muy importante que nosotros los docentes comencemos a trabajar desde esta perspectiva. Doctora, le escuchaba muy atentamente a lo que usted hacía referencia al tema de la explicación y que debe ser lo más clara posible y tratar de lograr la comprensión en el alumno, ¿no? Y no limitarse a una mera transmisión de los contenidos. En este sentido, ¿se debe pensar siempre la mejor manera de explicar? Sí. El docente que explica no debe olvidar que está enseñando. La explicación es una metodología que me orienta el proceso de la enseñanza. La explicación está internamente ligada a la enseñanza. Cuando yo explico, no debo olvidar que estoy enseñando. Y cuando digo que estoy enseñando, es porque estoy pensando que el alumno es el que debe aprender. Por eso, lo que comentaba recién con el profesor Matías, es que cuando transmito esa información debe ser con la intención que el alumno comprenda, porque de nada vale una disertación del maestro, del docente, si el alumno no comprende. Tiene que haber una estrecha relación entre la explicación y la enseñanza. Por lo general, cuando se enseña, la explicación va acompañada con preguntas. También no debe ser una cuestión lineal, debe darse la posibilidad para que el alumno también tenga sus preguntas, pero también que el profesor, cuando explique, introduzca algunas preguntas que vaya activando el alumno su mente para una mejor respuesta. Darles el tiempo también necesario para que los alumnos piensen y respondan. En la enseñanza, una pieza fundamental es la comunicación, pero se debe ser cuidadoso en el sentido de que el solo hecho de comunicar información no se enseña. Se enseña con los gestos, se enseña con las expresiones, se enseña con los estímulos que yo voy incorporando a la explicación. Cuando se enseña una disciplina, no es una acumulación de conocimiento, no se trata de que el alumno esté en tensión para que él aprenda lo que el docente le dijo, sino que esa es una información que le permite después realizar los aprendizajes, sino es una ayuda para que el alumno piense, se plantee interrogantes, resuelva problemas. Esto es la mejor forma de aplicar la explicación, estimularlo al estudiante para que sepa resolver situaciones especialmente problemáticas, ¿no? En este caso. Muy bien, bien, doctora, qué importante esto que nos comenta acerca de que cuando se enseña en un espacio curricular no es para acumular conocimientos, sino para ayudar a que el alumno piense, interrogue, se formule problemáticas. Y también otra duda que tenemos los docentes es si se debe enseñar todo, doctora. Y en el caso de que se enseñe todo, ¿ello indica de que estamos enseñando bien? Muy buena pregunta. No es necesario enseñar todo. No es necesario y tampoco es saludable que el alumno aprenda una cantidad de conocimientos que el docente le ha ido transmitiendo. Hay que dejarle espacio para que el alumno también vaya haciendo sus propias búsquedas, sus propias indagaciones. Entonces no es necesario enseñar todo. Este docente que sigue puntualmente todos los temas lo está saturando al estudiante y también lo está privando de las capacidades de búsqueda, de interrogarse.
de estar creando sus propias estructuras. Como paréntesis, a esta disertación debemos plantearnos el interrogante respecto a cómo entonces vamos a mejorar la explicación. Si no tenemos que expresar todo, es una actitud propia de los docentes que se preocupen por sus alumnos. Pensar cómo organizar mejor la presentación de los contenidos. No es una obsesión. En el sistema tradicional se pensaba que todo debía salir de la boca del docente. No, 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 no. La apertura hacia el conocimiento en estos tiempos hace necesario que se le dé espacio a los estudiantes. La tendencia es a dedicarles más tiempo al análisis, a la búsqueda, para que el estudiante sea el que también tenga la libertad para, y más en el tema de la educación superior. En la educación superior sabemos que los docentes están, que los estudiantes están en condiciones de hacer sus propios aprendizajes, están más cerca de la síntesis, del análisis crítico. Tengo que dejarles el espacio para que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico, su capacidad de observación y también permitirles que hagan sus valoraciones. Esto es muy importante. Ahí relacionado con lo que está usted mencionando, ¿qué otras perspectivas de análisis nos permiten enriquecer la explicación? Sí, hay otra forma, especialmente cuando trabajamos con preguntas. Sí, sí, sí. Preguntar es una forma de alertar a nuestra mente para que podamos resolver determinadas situaciones, problemas. Recordemos que las situaciones, problemas es una de las categorías más usadas en estos tiempos. La complejidad del conocimiento nos está llevando hacia situaciones de explicación, pero que tienen que ver con determinadas problemáticas. Si las respuestas son escasas, por ejemplo, si los alumnos no reaccionan, es necesario que revisemos nuestras metodologías de explicación. Algo está pasando cuando el alumno no le despierta al alumno inquietud lo que nosotros les estamos diciendo. Si el alumno no entiende un concepto, hay que indagar cuál es la razón. Y si la razón es que no somos claros, que no somos precisos, que no tenemos amplitud en nuestras expresiones, volver a revisar esa metodología. Hay que tener en cuenta que la explicación es una forma de promover la inteligencia. A veces se avanza en una explicación demasiado rápido o a veces solamente le damos un conocimiento con la posibilidad de que el alumno lo repita o que lo memorice. Hay que ir descartando estas dos herramientas, la memorización y la repetición. Y hay que estimular el juicio crítico. El docente debe reflexionar sobre cómo va a presentar el conocimiento y cómo se lo va a compartir con los alumnos. Es muy interesante esto, compartir el conocimiento. Es muy importante la lógica del contacto con las fuentes. El docente tiene que monitorear lo que el alumno aprende. Entonces no puede ser que solamente estemos frente a una situación de repetición, sino hay que valorar cuál es la capacidad de búsqueda que tiene el estudiante para poder valorarle esa inquietud que tenga por el estudio. Desde nuestra perspectiva pedagógica, orientar el proceso formativo hacia la interdisciplinariedad, que es lo que conversábamos con el profesor Matías. Es bueno estudiar combinando, estableciendo contacto con los otros campos del conocimiento. Esa apertura, la interdisciplinariedad es muy importante. Hay que tener en cuenta que se explica con finalidad formativa,
que la mezcla y la flexibilidad son cuestiones fundamentales, ¿no? Para el aprendizaje. Muy bien, Doc. En cuanto al rol del estudiante, ¿qué rol ocupa el estudiante frente al proceso de la explicación? Sí, el SECUL tiene una finalidad dentro de su proyecto pedagógico que significa poner al alumno en el centro del proceso del aprendizaje. Quiere decir que lo que nos interesa es el alumno y su aprendizaje. No interesa cuánto es lo que de lucimiento existe en mi cátedra, cuánto es la clase magistral que di. Lo que interesa es que el alumno tenga la posibilidad de crecer, de desarrollar su pensamiento, de su juicio crítico, sus valoraciones, su inquietud por saber algo más. Es necesario entonces poner en el centro al estudiante. El pensamiento está en el centro del aprendizaje y de la enseñanza. No es el docente. Una práctica necesaria durante la explicación, por eso, es la formulación de preguntas. Eso ayuda mucho. Son muy importantes las preguntas que hacen los alumnos, que permiten conectar ideas, hacer interpretaciones, enfocarse o contactarse con los grandes centros de formación. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Dejarlo al estudiante o estimularlo al estudiante para que entre en contacto con distintos campos del conocimiento. Bien, Sí. muy interesante esto. Ahora, existen distintos tipos de preguntas. El tema este de la forma de preguntar determina el aprendizaje. Y sí, también, porque hay estas preguntas que son preguntas y respuestas que no tienen ningún trabajo intelectual. ¿Eh? ¿Cuándo nació San Martín? Vea, ¿cuál? Tal fecha. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la batalla más importante en la década del 80? Y doy la respuesta corta, precisa y que la encuentro en el texto. Esas son preguntas que se denominan preguntas de reflexión, pero esas preguntas no nos dan un gran aporte. En cambio, que hay otras preguntas que son las preguntas constructivas, las que yo le digo si ha indagado en algunos otros autores un determinado tema, si tiene un determinado posicionamiento, si hay una valoración. Entonces esas preguntas son las que el docente construye para que el alumno busque la información. Es necesario que el alumno busque la información. Las preguntas constructivas son fundamentales porque son las que permiten conectar ideas, interpretar y relacionar. Con otro dato importante vinculado con la explicación son las rutinas que hago en el aula. Siempre empiezo y termino de la misma manera y ya lo sabe el alumno, entonces pierde el interés. En cambio, si nosotros somos novedosos, cuestionadores, y siempre vamos con alguna pregunta creativa, lo tenemos al alumno permanentemente atento. Los docentes pueden promover el pensamiento en la medida que las explicaciones están bien organizadas, son claras y tienen un objetivo. Cuando está el alumno quieto, expectante solamente, esperando qué le dice el docente para que él repetirlo, estamos, digamos, matando esta capacidad creativa que debe ser una de las razones por las cuales los estudiantes del nivel terciario tienen que desarrollar sus capacidades, ¿no? La rutina conecta a los alumnos con otros conocimientos. Sí. Perfecto, doctora. Una pregunta también que central, ¿no? Frente a lo anterior que había planteado, las rutinas, la explicación y cómo motiva o cómo motivar a los estudiantes mediante la explicación. ¿Qué otros factores podríamos tener en cuenta? ¿Qué otras variables es preciso tener en cuenta al momento de
la explicación en el aula. Especialmente la característica del tema, y si es un tema que despierta polémica, que despierta curiosidad, que despierta también un posicionamiento con respecto a una escala de valores, es necesario decir que no se trata solamente de decirle al alumno qué es lo que tiene que repetir, no, sino qué es lo que lo va a estimular para que él siga investigando e indagando. La curiosidad es muy importante. Hay explicaciones que forman parte de la presentación de un tema y que son útiles para despertar el interés, para despertar la curiosidad, para que él siga. Estas son las preguntas que nosotros debemos estarlas estimulando y que están dentro del marco de lo que decimos aprendizajes transformacionales. Si no, no va a haber ningún tipo de transformación en el pensamiento del alumno si solamente el docente le dice todo lo que tiene que saber exactamente el estudiante. En las aulas están dominadas por estas rutinas a veces que se utiliza para organizar el ambiente de trabajo muy estructurado, muy organizado. Hay que dejarlos al alumno con libertad de búsqueda. La explicación que brindan los docentes puede promover el pensamiento en la medida que estén bien organizadas. Esto es fundamental. Tenemos que preparar nuestras explicaciones, tenemos que preparar la disertación diariamente, sí, según el horario de las actividades que tengamos. Construir explicaciones e interrogaciones ayudan a razonar, a establecer conexiones. Es muy importante que la explicación forman parte de nuestras rutinas en el aula, pero bueno, no pueden estar ceñidas solamente a una metodología única, ¿no? Claro. Tiene que haber una variedad. Sí, sí. ¿Y qué ayuda para la comprensión del estudiante o cómo nos damos cuenta si los alumnos están comprendiendo lo que estamos explicando? Claro, el silencio no es una buena consejera, ni las explicaciones del docente y la quietud de los estudiantes no es buena consejera. Lograr la comprensión significa destacar la importancia, el motivo y cómo se interpreta un determinado texto. Es fundamental establecer relaciones entre las problemáticas y las inquietudes que tienen los estudiantes. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando el estudiante, durante mi explicación, formula algunas preguntas. ¿Por qué? Porque lo que yo le explico es lo que van permitiendo al estudiante ir despertando la curiosidad de aprender algo más. Por eso las relaciones son fundamentales para la comprensión. Tanto el docente como el estudiante crean ese vínculo para relacionar con contenidos de distintas áreas, es la mejor forma de aprender. Que se debe procurar que los alumnos se conviertan en personas capaces de resolver problemas y de pensar creativamente, que aprendan a actuar a partir del conocimiento. La comprensión debe demostrarse por medio de la realización. ¿Cómo decimos que demuestra el estudiante que ha comprendido? Cuando es capaz de expresarlo con sus propias palabras, cuando es capaz de agregarle una valoración, cuando es capaz el alumno de seguir ampliando esa información. Entre la explicación y la comprensión, desde el punto de vista educativo, no existe una lucha. Antes, en la escuela tradicional, no se hablaba de comprensión, no preocupaba, no era preocupación la comprensión. ¿Por qué no era preocupación la comprensión? ¿Y por qué? Había que repetir, había que memorizar. En cambio que la comprensión es la que me dice cómo tengo que explicarlo desde mi punto de vista a un determinado tema. Tanto el conocimiento como las capacidades y la comprensión son materiales
para el intercambio cuando se enseña. La explicación es una herramienta que contribuye al desarrollo del pensamiento. Entonces, digamos que cuando se explica y se comprende, la actividad está lograda. El docente, cuando explica y el estudiante interviene y amplía su información, decimos que hemos aportado un granito de arena para que el estudiante mejore sus niveles de comprensión. Y también y eso se va a notar en los sistemas de evaluación. La explicación no es o no debe ser una información concentrada. El docente debe poner sus esfuerzos para que el alumno contribuya a comprender y desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Entonces, esperamos que haber dejado algunas líneas de intención para mejorar la capacidad en la formación de los estudiantes, ¿no? Le agradecemos nuestro gran agradecimiento a la doctora Ana María Berna por estos aportes tan necesarios para nuestras prácticas docentes, específicamente para las prácticas que llevamos a cabo en el aula. Y como bien se había mencionado en un inicio, esta encuesta realizada a docentes y estudiantes dan cuenta claramente de que la explicación es la mejor forma de proceder para promover los aprendizajes transformacionales en nuestras aulas que habitamos día a día. Por eso, para concluir, destacamos el valor de la explicación en la medida en que reúna las condiciones necesarias para que los y las estudiantes puedan comprender. Por ello, es importante también destacar que no existe una oposición entre explicación y comprensión, sino que la explicación debe llevar o debe reunir los requisitos para que los alumnos puedan llegar al proceso de la comprensión a partir de lo que ya saben y a partir de las construcciones que realiza el docente al momento de explicar. Bien, como decía la doctora, bueno, la comprensión es fundamental, ¿no? Y favorece que las explicaciones puedan lograr o que contribuyan a mejorar los aprendizajes, porque en definitiva lo que buscamos con estas instancias de capacitación es poder lograr mejorar nuestras prácticas como docente y sobre todo mejorar la calidad en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esperamos que este aporte les haya ayudado a mejorar sus prácticas y nuestras prácticas en realidad, porque todos siempre tenemos algo para mejorar y nuestros alumnos de esta manera puedan lograr los aprendizajes que nos proponemos en nuestros objetivos cada vez que hacemos nuestros proyectos, ¿no? Bueno, está de más decirles que yo y Matías estamos a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Si tienen algunas dudas, pueden escribirlos en la página, plantear todas sus inquietudes y bueno, seguramente que el material ya se los iremos a acercar. Bueno, a medida que vayan surgiendo todas estas dudas que ustedes van a ir manifestando, la doctora también le va a responder. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por la participación y estamos a su disposición. Muy bien, profe Cristian. Como lo dijo el compañero, también cuando tengan la oportunidad de ver esta capacitación, pueden ir realizando consultas, preguntas, aportes en el chat, ¿sí? Donde se publicará esta capacitación denominada La explicación en el proceso formativo. Desde ya, muchísimas gracias por estar allí y próximamente nos estaremos encontrando seguramente en una nueva capacitación. No duden en contar con nosotros, vamos a estar compartiendo nuestros email para lo que necesiten, ¿no? En relación a esta temática y otras que puedan aportar a la innovación en las aulas. Muchas gracias.